el día de la fecha vamos a arrancar, ¿sí? Luego de esta conmemoración que hacía en el Día del Amigo. Así de la amistad pasamos a lo duro, a lo frío, a lo calculador, a los números, a los bifes, básicamente, ¿sí? Por eso vamos a darle la bienvenida al querido contador Oscar Michel, ¿sí? Que ya se encuentra vía Skype desde su estudio, es agente de bolsa, ustedes ya lo conocen, Oscar. ¿Cómo anda, contador? Buen día, ¿cómo está usted? Hola, buen día, Horacio. ¿Cómo andan ustedes por ahí? Bien, lo veo ¿Feliz medio... día? Igualmente. Lo veo medio apitufado, medio azulado, así que... Para todos los muchachos que están ahí detrás de cámara. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Un aplauso. Los que tienen y los que no tienen dólares. Vos sabés que acá hay uno contento que te idolatra. La vez que sube 2 monedas el dólar, él tiene ganas de que se vaya a la Argentina a lamer con tal de que tener una rentabilidad mayor del dólar. Claro, mientras usted esté bien que se muera el resto. Muy lindo, ¿eh? Justo en el Día de la Amistad. Una cosa muy, ¿sí? muy tranquilizadora. Dejate. Bueno, pero ya que estamos con el dólar, ¿por qué se está subiendo tanto y escalando esos numeritos, esos peldaños? 15.23 hoy, 15.30, ¿cuánto está? Bueno, llegó ayer hasta 15.50 en algún momento del día y mucha volatilidad, pero lo que pasa es que a veces el Banco Central no interviene, espera qué pasa con los exportadores. Los exportadores les llega un precio de 15 y el mayorista que ayer estuvo en 15.21 y empezaron a liquidar divisas y entonces eso lo llevó rápidamente hacia abajo. Entonces el mercado se va acomodando, digamos, muy bien a la oferta y la demanda de cada día. No es necesario que el Banco Central intervenga cada vez que ocurre esto, así que me parece bárbaro que el mercado se mantenga con la oferta y la demanda. Bueno, usted dice que esta escalada puede seguir dándose hacia arriba o en algún momento, si llega a los 16, interviene el central. Yo creo que hoy en el cortísimo plazo, a los 16 va a intervenir el mercado central, obviamente. Él va a intervenir, digamos, vendiendo un poco de dólares para que no se dispare. Pero también lo va a sostener debajo de 15 o debajo de 14, digamos. O sea, va a ir manejando una banda con una flotación sucia, se llama eso, para que no se le disparen las otras variables, ¿no? Hay un montón de otras cosas que corregir, tampoco quieren tener problemas con el dólar. ¿Y en ese marco influye que escale un poquito el tema del dólar en lo que puede darse en materia inflacionaria, trasladarse al mercado interno en los alimentos, por ejemplo, o no? Mira, el tema inflacionario, lo único que todavía no se vio, digamos, en el mes de junio, que esperamos por debajo del 3%, pero se está aflojando la inflación, sobre todo en alimentos, así que creo que vamos a terminar con 1,5% hacia fin de año, así que mensual, ¿no es cierto? Obviamente que llevamos un arrastre de muchísimo porcentaje de lo que viene del año, ¿no? Sí, vamos a terminar, algunos pronostican en un 43%, lejos está el 25% que se anunció, ¿no? Y sí, ya tenemos un gran 25 arriba, digamos. Sí, seguramente vamos a estar muy cerca del 40 o 40 y piquito. Esto va en correlato porque, claro, la efervescencia social nuevamente está en tapete, los gremios, hoy hay paros en algunos de los gremios, ATE ya está anunciando también lo propio, ACMER ya está solicitando la apertura de paritarias, de eso vamos a estar hablando, porque claro, nadie quiere que el sueldo quede por debajo de lo que se proyecta para finalizar este año, ¿no? Claro, el tema tarifario es un gran problema, digamos, que había que resolver. Todo el mundo sabe, digamos, de que las tarifas estaban muy desfasadas, pero claro, a nadie nos gusta pagar cuando sube 300, 400% las cosas, eso es así. Lo que ocurre es que no hay mucha alternativa, o lo pagás vía déficit fiscal y eso te genera inflación, o sea que lo terminás pagando igual por inflación, o terminás pagando las tarifas reales, o sea, despacito yo creo que eso se va a ir corrigiendo. Y sí, hay mucha ebullición social, obviamente, porque en algunos casos realmente se les hace muy difícil pagar lo que tienen que pagar, ¿no? Tal cual. Y en ese sentido, contador, yo quería preguntarle por qué uno habla de inflación, uno habla de perspectivas económicas. Este gobierno, en principio, aparentemente tiene
el proyecto de corregir la macroeconomía. Yo después me meto en la micro, que es la que vivimos a diario nosotros, que no es un dato menor, ¿no? En cuanto a la macroeconomía, ¿sí? Todos los recortes de subsidios que se vienen dando, el tema de, las paritarias que fueron bastante ajustadas de acuerdo a la proyección que se daba en principio de año, el sinceramiento paulatino del servicio energético. ¿Esto le está ayudando al gobierno nacional a poner en caja el déficit que tenía o prácticamente es escaso la posibilidad de volver a poner en caja fiscal al gobierno nacional? Mira, yo creo que los números de este año van a ser tan parecidos como el año pasado en el tema del déficit fiscal, porque se fueron resignando recursos por algunos sectores, se fueron ajustando en otros, pero la realidad que también ha bajado muchísimo la actividad económica y eso le resta recursos al Estado. O sea que este año va a ser un año muy difícil y muy parecido al año anterior en cuanto al déficit fiscal. Creo que para el año que viene están dadas las condiciones como para bajarlo drásticamente, pero por este año no lo veo. Y en ese sentido, ¿cómo se piensa entonces descender inflacionariamente los márgenes si lo que primero se mira en los mercados es cómo está la caja fiscal, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es la relación entonces? Es todo un tema, pero bueno, ahí tenés el tema de, por ejemplo, de seguir poniendo subsidios sobre las tarifas. Ahí tenés un gran dilema, digamos, ¿no? Es muy difícil pagar las tarifas nuevas, o se queja todo el mundo porque no quiere pagarla, pero eso lo pagás vía déficit fiscal, digamos, o sea, no podés ajustar, y eso genera inflación. Es ahí donde yo apunto cuando digo, mira, o lo pagás por tarifa o lo pagás por inflación. Los gastos los vas a tener igual, ¿se entiende lo que te digo? Sí, sí. Lo único que se hace con estos topes, digamos, de tarifas, en el caso del gas, que se pone 400% sobre la boleta anterior, está subsidiando al que más gastó, digamos, ¿no? Porque si el que gastó mucho más de lo que corresponde, le van a venir una boleta con el 400% más, nada más. Entonces, eso lo pagás vía déficit fiscal, que en definitiva te genera inflación. Bueno, y en eso lo que se esperaba era una especie de equilibrio, porque cuando arrancó todo el tema del sinceramiento, uno dijo, bueno, Capital y Gran Buenos Aires pagaba 30, 40 pesos el tema de una boleta de gas, era irrisorio, llegaban a pagar 110 pesos una boleta de luz cuando nosotros ya estábamos en 800, ahora de 800 uno pasó a 2.500, de 100 pesos del gas pasó a 300 o a 150, en algunos de los casos, depende del consumo. Entonces, el equilibrio que uno se pensaba que se podía llegar a gestar desde aquellos que no pagaban nada con el interior de la Argentina, eso no sucedió, fue corte drástico en un 400 tope máximo para todo el país. Bueno, ahí es lo que yo digo que entre haber hecho las primeras medidas y luego la protesta social y hacen la segunda medida, creo que la segunda es peor que la primera, digamos. En ese sentido, digamos que el déficit fiscal sigue alto y seguir favoreciendo a los sectores que en realidad estaban pagando mucho menos. O sea, el caso del que vos mencionás de Capital Federal. La verdad que una persona viviendo en Capital Federal, en los sectores más altos de recursos, saliendo a la calle y protestando por la tarifa, la verdad, es patético, ¿no? Quiero cambiarle de tema. Poco tiempo atrás se dio a conocer de que, bueno, con este sinceramiento había gente que era llegada al gobierno, otros que, bueno, invirtieron y fueron y compraron acciones para las empresas de energía de la República Argentina. A ver, usted que es agente de bolsa, más allá de quién compre o no compre acciones, ¿hace cuánto que tienen y vienen en alza las empresas? Porque en teoría, de sinceramiento de la economía en materia energética ya se venía hablando del año pasado. Entonces pregunto, ¿hace tiempo que se vienen comprando acciones en las empresas más importantes? Mira, las empresas que cotizan en bolsa, la bolsa de por sí es expectativa, digamos, de precio. Entonces, cuando ya desde el año pasado se veía que el tema de tarifas se iba a ajustar, obviamente hay muchas personas que se posicionaron en empresas eléctricas, no solamente amigos del Estado, amigos del gobierno, o sea, personas normales y comunes, digamos, que operan en la bolsa de comercio comprando las acciones que mejor se ven en el futuro. Y en ese caso, las empresas eléctricas fueron una favorecida. Pueden ser también los bancos, por ejemplo, con la ganancia de las tasas del EVAC al 30, 35, 38% que tuvieron en este tiempo. O sea,
La bolsa maneja expectativa y vos vas comprando las empresas de acuerdo a lo que vos creas de que van a ganar dinero. Y eso va a favorecer a que aumente mi inversión. O sea que no está nada de mal eso, comprar acciones. Bueno, no está nada de mal comprar. Explicar un poquito cómo funciona la bolsa, porque muchos dicen, bueno, el sistema bursátil no paga impuestos o no paga ganancias y el resto de la actividad sí, debería estar grabado a aquellos que invierten en la bolsa, en los bancos, que la están juntando con pala y están sacando realmente ganancias siderales y no prestan nada. Bueno, la pregunta es, yo compro acciones de una empresa, con mi plata que pongo, ponele 50 lucas, y compro acciones dame una Edenor, para salir de acá. Compro acciones de Edenor. ¿Qué hace la empresa con mis 50 lucas? No hace nada la empresa, porque la empresa no recibe ese dinero tuyo. Es una compra en el mercado. En el mercado siempre hay un comprador y un vendedor. Alguien que está comprando y alguien que está vendiendo. O sea, cuando yo compro una acción en el mercado de valores de Buenos Aires, por ejemplo, es porque alguien me está vendiendo, pero no interviene la empresa. La empresa puede o no intervenir comprando para su cartera propia, pero no necesariamente. O sea, es como que Horacio Moglia me está vendiendo a mí, digamos, a través del mercado. O sea, y tenemos hoy un pequeño ruidito ahí en la comunicación, ya lo vamos a ir mejorando, me parece que del teléfono. Y en ese sentido, está bien que no haya tipos de gravámenes, porque en ese lado apuntan mucho, como diciendo, bueno, ¿por qué no van a los recursos de las grandes empresas en vez de pagar los de acá, los chiquitos, los desfasajes económicos que se dan en un lugar? Esto pregunto por un lado. Por el otro, ¿ahuyentaría inversiones poder plasmar algo de esta naturaleza, tanto que se esperan que vengan justamente las inversiones internacionales? Es que justamente ahí está la clave, digamos. Donde vos le vas a poner un impuesto a las inversiones, va a ser más difícil que ingresen inversiones. En un país que está realmente necesitando inversiones importantes, digamos, hacia el futuro, sobre todo en el sector eléctrico. Ahora, ya se están viendo, digamos, inversiones importantes. Vos fíjate que Tejesur, digamos, que es una empresa que es transportadora de gas, ha vendido el 50% de su capital a empresas importantes, también algunas del sector argentino. O sea que se están viendo perspectivas importantes para adelante. Pero si vos colocás impuestos en cualquier sector, digamos, colocás impuestos y se produce menor inversión. Es como algún sector de alguna ciudad, digamos, que realmente incentiven a la inversión en algún parque industrial y no le cobren los impuestos, por ejemplo. Eso es un incentivo a la inversión. Para el resto del mundo, las empresas argentinas están baratas, ¿no? Por no decir regaladas. Totalmente, digamos. En dólares valuadas, las empresas argentinas están realmente muy por debajo del valor internacional. O sea que tenemos en el mercado de valores una perspectiva importante si el país se encarrila hacia un crecimiento sostenido, no muy fuerte, pero sostenido. Las empresas tienen muchísimo para crecer. Y en el sector interno, ¿cómo se va capeando la solución? Porque, a ver, estamos hablando de la macroeconomía y no siempre hemos tenido experiencia en la Argentina, en la época de Menem, Cavallo, etcétera, etcétera, cuando el liberalismo o el neoliberalismo es a ultranza, de que esto no produzca el efecto derrame del que habla el presidente de la República. Acá yo veo un gobierno que está haciendo un mix de sal y pimienta, queriendo en lo macroeconómico dar un tinte liberal, pero en la parte del mercado interno dándole ciertos activos progresistas, la jubilación para todo el mundo, el incentivo por parte de los jubilados, el incentivo de la asignación universal por hijo. Veo que hay atisbos de programas que son del tinte keynesiano o progresista, y por el otro lado veo que la macroeconomía se tiende a llevar a un modelo liberal. Digo, que hemos aprendido del pasado para que si una receta económica no resulta, no perjudique justamente a todos los que la vivimos en la diaria y que esto sea equitativo, ¿no? Bueno, eso ha sido un gran cambio en la política del gobierno digamos, ¿no? Porque ¿qué se puede haber esperado cuando arrancó este gobierno? Haber hecho una política de shock, por ejemplo, haber devaluado el dólar a 20 pesos, crear toda una recesión importante en el país y arrancar de nuevo. Eso hubiera sido lo que en el pasado se viene haciendo. La mayoría de los presidentes, cuando encontraron un país de esta forma, ¿qué han hecho? Devaluaron fuerte y luego arrancar de nuevo, y eso a todo el mundo. Dualde con Labaña, que después recibe la herencia Kirchner en algo ya que estaba caminando. Y bueno, entonces, pero después, claro, pero en este gobierno está aplicando lo que vos estás comentando.
por un lado, tratar de liberar la economía, digamos, de tantos cepos que tenía, pero por otro lado, cuidando los sectores de menos recursos, digamos. Por ejemplo, los jubilados, toda la recomposición salarial sobre ellos. Y otras cosas, por ejemplo, ahora entró en vigencia el tema de la devolución de los 15 puntos de IVA. Está bien con un máximo de 300 pesos mensual, pero para un sueldo chico, un jubilado, todo ayuda, digamos, a lo que pueda intervenir el gobierno en ese sentido, ¿no? ¿Vos considerás que el efecto derrame en la Argentina y sobre todo la burguesía nacional la va a dar? Ese es el gran desafío del gobierno, digamos, de que el crecimiento a nivel macro, como lo dividís vos, se vaya al nivel micro, digamos. Y esa es la intervención del Estado en los sectores donde él tiene que intervenir. En este momento tiene que dejar, digamos, que las inversiones lleguen al país, inviertan en los sectores con más problemas, por ejemplo, el caso de energía, producir muchísimas cosas para exportar, y luego eso es el gran desafío del gobierno, cómo hace para que eso tenga el efecto de derrame que todo el mundo espera. En los grandes países industrializados, digamos, ese efecto de derrame se da por sí solo, digamos. Vos tenés un ingreso per cápita mucho mayor que el nuestro en países como Canadá o como Irlanda o otros países que vos analizás, digamos, donde el efecto de derrame se da de por sí. Entonces acá debería ser de la misma situación. Lo que pasa es que no le tenemos creencia, no tiene crédito la burguesía nacional. Históricamente, más que efecto derrame, van hasta la última gota de sangre. Y eso es lo que produce gran desconfianza. Yo no sé si es la burguesía, como llamás vos. Yo creo que acá fue el gran problema el sector político, digamos. Porque las grandes burguesías de hoy están en el sector político.